Feliz jueves 20 de marzo por la gracia de Dios. Bienvenido y bienvenida. Hay una pregunta, es el título para hoy jueves. ¿Quién es mi prójimo? Bueno, podríamos responder fácilmente. Mi prójimo es todo aquel que no conozco, todo aquel que requiere ayuda, todo aquel que yo conozco, el que está a mi lado. En el relato de Lucas, justo después de que Jesús declaró cuáles son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo, un intérprete de la ley y un maestro, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, o mejor dicho, preguntó, ¿quién es mi prójimo? En respuesta a esto, Jesús contó la familiar, pero entonces impactante parábola del buen samaritano, y creo que usted y yo ya la conocemos. Si leemos ya la parábola en Lucas 10, 25 al 37, vamos a responder esta pregunta. Sabemos que hay una historia ahí. ¿Qué dice este pasaje a la luz del clamor de los profetas en favor de la misericordia y la justicia y de los tipos de injusticia que diferentes grupos de personas han infligido a su prójimo a lo largo de la historia? Bueno, centrándonos un poquito, un breve resumen de la historia del buen samaritano. Esos caminos donde transitaban antes eran muy angostos, con cerros a los lados y cuevas a los lados, terracerías, polvo, piedra, tierra, eran caminos peligrosos. Entonces este viajero iba por ahí y posiblemente los ladrones, los asaltantes, los golpeadores salieron entre las cuevas y lo golpearon. Dice que lo dejaron desnudo. Casi lo mataron, estaba lleno de sangre. Entonces pasa un sacerdote y pasa un levita que seguramente venían del servicio del templo, pero tanto para el sacerdote o para el levita, si él estaba desnudo y no era pariente, era pecado, se contaminaba de ver a esa persona según sus leyes. Imagínese usted, y solo por eso, por una ley, no podían acercarse a él. Y si era judío, imagínese, era de su misma raza, por así decirlo, pero si era gentil, mucho menos. Si era samaritano, peor, no podrían tocarlo, no se llevaban, se odiaban en ese tiempo. Había mucho racismo como el que muchas veces hay hoy. Entonces pasa un samaritano, también poniéndose en peligro de que los ladrones regresaran y lo golpearan, dice el comentario bíblico adventista. Él lo tomó, lo llevó al mesón, puso su dinero, fue un desconocido total. No le importó si fue judío, si fue gentil, si era samaritano, fue movido por el Espíritu Santo. Ahora muy bien, tenemos de ejemplo al buen samaritano que representa a Jesús, que Él, no importando nuestra raza, nuestro color, vino para ayudarnos, para salvarnos, y por sus llagas fuimos nosotros que curados. Y un sacerdote levita, los dos religiosos, amadores de la ley, pero sin misericordias. Esos somos usted y yo. ¿Cuántas veces hemos visto que hay personas que necesitan ayuda, pero nosotros pasamos por un lado simplemente? Tenemos que aprender a no ser simplemente religiosos y amadores de la ley, sino a cumplir la ley, a amar al prójimo. El que está tirado, el que está necesitado, el que está padeciendo, el que está sufriendo, Él es nuestro prójimo. Jesús no se limitó a hablar de justicia, sino que vino a traerla. Él fue y será el cumplimiento del llamado y el anhelo profético de justicia. Él es justicia, Él es amor. En contraste directo con el enemigo, que se aferraba, dice, al poder y trataba de usurpar el trono de Dios, Jesús se humilló a sí mismo y se identificó con quienes estaban bajo el pecado, sin ceder al pecado, la injusticia y la opresión, y derrotó al enemigo entregándose por amor para establecer la justicia como aquel que es justo y el que justifica a todos los que creen. ¿Cómo podemos afirmar que nos preocupa la ley por la que Cristo murió si no nos preocupa lo que Cristo llama lo más importante de la ley? Bueno, nosotros creo que si en verdad nos preocupa, tenemos que ser justos, no solo amadores de la ley, así como Cristo se preocupó por la justicia. Nos dice Salmos 9, 8 y 9 proclama, dice que Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
Asimismo, Salmo 146, 7 al 9, añade que Dios es el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová libera a los cautivos y Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Entonces nosotros tenemos que ser como Jehová, amar al huérfano, a la huérfana, al viudo, a la viuda, a todo el que necesite ayuda en nuestro entorno. No simplemente seamos cristianos de sábado, de viernes, de miércoles, no, tenemos que demostrarlo con acciones. ¿Podría la palabra de Dios ser aún más clara acerca de cómo debemos ayudar a los necesitados y sufrientes que nos rodean? Bueno, creemos que no puede ser tan clara. Ya nos dice a quiénes debemos de ayudar. ¿Qué podemos aprender de la vida y el ministerio de Jesús acerca de cómo ayudar a los necesitados? Bueno, Él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Tenemos que ser misericordiosos con los necesitados. Y aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podría nuestra ayuda a ser vista como un milagro para aquellos que sufren? Bueno, obedeciendo al Señor, amando al prójimo. Si nosotros obedecemos y hacemos acción de gracias, esto puede ser un milagro para personas que están esperando esto, un milagro. Por ejemplo, veía un pequeño resumen de unos hermanos cristianos que se dedican a hacer giras por otros lugares para apoyar, para llevar ayuda a otros lados, y sale una ancianita y da un testimonio que dice que ese día ya no tenía nada para comer, y ella le oró al Señor diciéndole que le diera algo para comer ese día porque no tenía, y era un lugar entre montañas, entre ríos, alejado de las ciudades. Cuando estas personas llegaron, ella dijo que su oración fue respondida y que eso fue un milagro. ¿Por qué? Porque estas personas obedecieron al llamado de Jesús. ¿A qué? Bueno, a misericordia y no a sacrificios. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración.